¿Te interesa la política internacional? ¿Irías a un territorio de guerra? ¿Qué tan importante se vuelve la labor periodística en este tipo de situaciones? Pero pues yo venía a platicarles de eso, ¿no? Para Sí, eso. la verdad es que el que va a saber de las cosas puntualmente eres tú, Roberto Ruiz, periodista, aquí con nosotros entre A y B. I'm getting all this vibes, feeling in the space, feeling in the zone again. Well, I guess it's true. I'm dancing on the moon. I'm getting over you. Bueno, el mundo, la verdad, es conflictivo. Medio Oriente está encendido, sin duda alguna. Quien sigue la noticia y quien le interesa esto lo conoce un poco, pero no es lo mismo verlo desde la sala de televisión, desde las redes sociales, a que contarlo y narrarlo desde el lugar de los hechos. Y para eso, pues, te invitamos a ti con muchísimo gusto, Roberto, presentador, conductor, periodista y ahora, voy a decirlo, corresponsal de guerra desde las entrañas de y Israel. dice, ay, espérame. Es que, a ver, vengo de platicar ahorita con gente que conoce a Alberto Peláez. Yo lo saludo de lejos y lo ves y lo admiras. Ellos son los corresponsales de guerra. Me tocó estar en una zona activa ahorita en guerra con la experiencia y, por supuesto, gustoso de estar con ustedes. Gracias por la invitación, porque vaya experiencia que te acabo. Pero te quedó esa venita, entonces yo sí Obvio, creo que lo vas obvio. a hacer parte de tu profesión ahora. Es cosa de convencer a Cristian y vamos a seguir hablando. Espérame, ¿no? porque lo que ustedes no saben, que era donde yo me quería adentrar rapidísimo, es que Roberto aparte tiene una familia divina, Muchas gracias, güera. con la cual hoy en día tiene un programa que ha sido muy representativo en las mañanas a través de TV Azteca, que es Los Ruiz Lara. De acuerdo. Y evidentemente con esto que estás pues tomando un nuevo curso hacia el periodismo, pues hay que poner también a la familia completa, ¿vale? Así es que a mí me encantaría que Andaba se fuera, frenando los dedos. pero híjole, sí Ahí veías está- a la Lara Una así de siempre. conversación que veremos ya luego Sí, si fue negociada o no. Hasta yo Ah, estoy ya sabe, nerviosa cuando ella lo estoy sabe. viendo en sus historias que está en Israel. Ahora imagínate la señora y los niños. Oye, Roberto, sabemos que no es la primera vez que sales de México a hacer coberturas, digamos, complejas o de países que están en una situación compleja. A diferencia de eso que ya has vivido, que nos puedes contar un tantito en dónde has estado y qué has vivido, ¿cómo fue el cambio brusco así, estar en un territorio activo en guerra? Pues es que me llegó de sorpresa, a ver, en temas de conflicto, pues Corea del Sur y ahí en la frontera con Corea del Norte, Venezuela, que te comento al respecto, ahí con Colombia y demás, en las fronteras, En en la las trochas y guerrilla, demás, ujú. con recorridos con el ejército y demás. Pero ya había estado en Israel, había ido hace 6 años en la frontera con Siria porque el conflicto estaba de aquel lado y me tocó entrevistar a mexicanos que atienden este tema y tratar de conocer un poquito cuál es, y corrijo y siempre hago la corrección, no el conflicto, los conflictos que hay en Medio Oriente. Entonces, ahora nos invitaron a hacer la cobertura del año, de la conmemoración del año de que hizo este ataque Hamas desde Gaza, no Palestina, también hay que ser muy preciso en esto, para los kibbutz ahí y demás Israel. Y días antes de llegar, o prácticamente cuando íbamos para allá, viene el ataque Sí, de sí, Irán, vienen los misilazos y ahí está Hezbollah. el conflicto, un tema ya a una escala mucho mayor. Entonces, pues no me habían tocado los cocolazos ahí en el aire y obviamente quiero nada más hacer la precisión. La visión, la que la voy a narrar es desde Israel porque entré desde Israel porque es muy complicado o imposible entrar a Gaza en este momento. Sí. Es complicado hacerlo al Líbano, entonces mi enfoque viene desde Israel porque así lo viví yo y obviamente entiéndome que de repente si el entusiasmo va desde el lado periodístico, porque obviamente es muy lamentable los decesos Israel, los decesos en Palestina, los decesos en Líbano y todo lo que vendrá porque esto va para largo, ¿no? Usaron un término, porque estaba yo leyendo una entrevista que te hicieron, evidentemente, cuando bajaste casi del avión, que decía infierno en Tierra Santa. Ajá. Y estás hablando de que no te puedes acercar, evidentemente, a la Franja de Gaza. El Líbano también es un tema ahorita muy complejo, pero Israel es un país que, a final de cuentas, ha mostrado pues mucho tema religioso, mucho tema que viene escrito en los libros desde hace toda una vida. ¿Realmente llegas y sientes que es un infierno? ¿Ha cambiado totalmente? Es el infierno que se vive en Medio Oriente. Yo le hacía la corrección a mi productor. Le dije, no le pongas el infierno a Israel porque Israel es uno de los participantes, ¿no? Es uno de los actores. Son muchos los actores, el tema árabe y demás. Y a mí me gusta iniciar la plática, o yo creo que vale la pena diciendo que Israel es un país chiquitito, ¿no? Y hay que dimensionarlo. 450 kilómetros de ancho, digo, de largo, 135 de ancho. Es como de aquí a Guadalajara o de México capital a Guadalajara. Pequeñito. Y de ancho de aquí a Puebla, ¿no? Con 9 millones de habitantes, el estado de Jalisco. Entonces, imagínate lo que ocurre en esa pequeña extensión. Y después si te vas a Jerusalén, la piedra angular de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, pues te habla de las pasiones y todo lo que deriva todo esto, ¿no? Entonces, por eso te digo, los conflictos que están viviendo. Actualmente hay 7 puntos o 7 frentes de guerra activos que está lidiando Israel.
o, como lo quieres ver, viceversa. Entonces, el tema de que Irán se suba, pues es uno nada más, ¿no? Y el tema del domo de hierro y el tema de Palestina y Gaza, que ya está devastado, pero también ahora Líbano con el tema de los Vipers y Hezbollah, que se sube a esto después del ataque de Hamas. Entonces, son guerrillas de países, de partidos políticos, y es bien complicado el entorno. La realidad es que está muriendo gente. La realidad es que tanto tiene uno el derecho a defenderse como el otro de defender el otro territorio. Entonces, híjole, yo siento que como en todos los conflictos no hay ganadores, nomás hay perdedores. Oye, estuviste ahí, viste el dolor de la gente, que importar que fueran palestinos o israelíes, hay mucho dolor en este territorio. Y sin meternos en de qué lado, de quiénes son los buenos o quiénes son los malos, porque desata muchas pasiones, la verdad, el tema de que si hablas o no de territorio, de país, de nación, Palestina, Israel, es muy complejo, pero la verdad, los más afectados civiles, ¿no? Cada vez desplazándose más a otros territorios que no tienen mucho que ofrecer. Siria tiene un montón y millones de refugiados, ahora la Franja de Gaza y palestinos también, ahora en el sur de Líbano también, y como son países que comparten fronteras, están tan mezclados que es muy diverso no guiarte por el sentido humano. Tú estuviste ahí escuchando, despertándote o no durmiendo por bombardeos, por alarmas, cómo funciona el domo, o sea, el ver que El domo me llama mucho la el domo de atención. hierro, cómo funciona, cómo interceptan estos misiles, cómo esta gente en la calle, porque además ves esta dualidad en que siguen haciendo su vida lo más normal que pueden, suenan las alarmas y es una, como si aquí sonara la alerta sísmica. No, y el tránsito sigue parecido a lo normal. Subió Roberto un video donde suena una de estas alarmas y la gente deja el coche, se baja, va, regresa. O sea, Val tiene mucha razón. ¿Cómo se vive? Y es la normalización. Más allá del miedo o el terror, yo vi la polarización número uno porque definitivamente no hay matices, ¿no? O estás a favor o estás en contra. E incluso si te lo preguntan el tema de la seguridad de ¿Ah, Israel. sí? Cuando nosotros vamos entrando, te identificas como periodista, ¿a qué vienes? Pues vengo a narrar para mi medio en México qué está pasando. ¿Y cuál es tu opinión? Que vengo a buscar mi opinión al respecto a través de esta investigación. Entonces, eso me derivó en hora y media de entrevista, ¿no? Porque obviamente pues no les encantó lo que No, les porque contesté. estás a la mitad, no sabes ni qué. Entonces ¿no? empiezan a preguntarte y casi que se te ponen a hacer sentadillas. Te enseñaba ahorita el papelito que te dejan porque te revisan todo. Todo, la maleta te la deshacen y te la sacan todos. Imagínate, yo que llevaba mis cámaras, mis cables, uno por uno te lo revisen. En ese sentido de protección, De seguridad. tiene Israel o de seguridad, así se la toma, ¿no? En el aspecto de cómo viven el día a día, ahorita si salimos a la calle, así lo viven. Es un tema de la normalización que te vuela la cabeza. Pero después del segundo, tercero o cuarto bombardeo y que ves cómo actúa el domo de hierro, que ahorita lo platicamos, entiendes un poco el de, pues es que está cabrón, de otra forma sería muy complicado. En uno de los bombardeos que fue en Haifa, allá en el norte del país, fue cuando Hezbollah ha mandado la mayor cantidad de misiles, mandó 100, a nosotros nos tocó en un túnel que pasa por abajo de esa Ay, sí, ciudad, me que es un acuerdo tu puente, historia. y 100 misiles, ¿no? De repente, ¡pam, pam! Empieza primero la alerta, el taxista o el fixer, que es un operador que te ayuda al periodismo a facilitarte moverte, traductor o demás, que lo pagábamos junto con un compañero de Argentina, que éramos los dos que estábamos buscando esas imágenes, porque el resto de compañeros era prensa, y dijo, no, yo desde aquí mejor, ¿para qué vamos a rascarle los dedos al tigre, no? Entonces nos quedamos ahí abajo del túnel, escuchamos los bombazos, ya nos permiten salir y es cuando viene un segundo ataque, porque nos dijeron, oye, es que cayó un misil aquí abajito, porque sí es muy efectivo, pero tiene cierto grado de Imprecisión. Es que yo porosidad. me lo imagino como en las películas, o sea, de verdad. Oigo domo de hierro y quiero pensar que es como una capa. ¿Viste el video que subí? Es que sí, a ver, para empezar, no es como el de los Simpson que Claro, es sí, es que así me la lo cúpula. imagino. Y mucha gente Pero me lo pues decía. es obvio, es algo Ni que como los desconocemos. Juegos del Hambre, que se activa este domo Exacto, exacto. transparente. Ojalá, porque fuera al 100% y No, este no no. hay A ver, protección. el domo rapidito en la versión. Es un conjunto de elementos que lanza cohetes para tumbar los otros cohetes. Es un lanzador de cohetes con 20 misiles, es una computadora y un radar. Entonces el radar siempre está monitoreando 24/7. En cuanto sale un misil o un cohete chiquito o un misil de mediano alcance o uno balístico que miden 18 metros de largo, lo detecta por calor, por movimiento, por radar, por lo que sea. Ya que lo detecta, en chinga trazan la trayectoria, esta milimétrica que saben en dónde va a caer. Pero cuando te hablo de dónde va a caer, si lo dejan aquí y saben que enfrente hay un lote baldío, va a caer en el lote baldío, lo dejan caer. Para no gastar Porque uno. cada misil cuesta Claro, 70, 80 mil claro. dólares. Un tema también de ahorro. Ah, imagínate Que la dónde van. economía también trae un No, está problema cabrón. tremendo. Exactamente. Entonces, saben la trayectoria y le mandan la alerta con la aplicación que todos los israelíes tienen, como nosotros, nuestra alerta sísmica
guau, 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 ¿Y ese suena maldito, igual de sí, feo? son unas campanitas. Así como el de nosotros es el clásico sonidito que no Duro, vamos a muy hacer duro. porque a la gente le Sí, detona sí, sí. muchas cosas, en Israel también. Suenan esas campanitas porque tú lo vas activando y tú seteas tu aplicación. Yo vivo aquí en Coyoacán. Entonces voy a poner y activo Coyoacán. Cuando esa trayectoria va a caer en Coyoacán, te suena esa alarma. Y ahí lo que tienes que hacer es correr a tu mamá o a tu sitio seguro, que los edificios más nuevos o los departamentos más Ya los nuevos tienen. tienen que tener un cuarto dentro de cada Búnker. departamento, que no es otra cosa más que hormigón de 40 centímetros. Es que eso te iba a techos y decir. O sea, paredes. ¿realmente es funcional el famoso Mamad? Sí, porque no son cohetes tan grandes, no es este misil balístico que si cae, olvídate la Tercera Guerra Mundial, que esos son muy fáciles en teoría de bajar, porque como vienen de tan lejos, vienen de Irán, por ejemplo, que están a 2000 Sí, kilómetros, lo ven mucho tiempo, pues. hasta los gringos le dicen, ahí va para allá, ¿no? Ok. Entonces, con otro sistema que se llama Arrow, que ahorita también lo Sí, sí, sí. platicamos, con eso lo logran bajar. Estos son para los misiles de mediano alcance, que no son tan grandes, son muy peligrosos, pero que como los impactan en el cielo, cae la metralla y la metralla, los restos del ¿Mata? misil, es el Pues que sí, puede dañar. claro. De hecho, aquí, por ejemplo, traigo ver. uno de estos pedazos de misil, que fue de los que cayó, que yo les decía, y que andan buscando. Por ejemplo, aquí te lo doy para que lo A veas. ver, les porque lo enseñas explico a la cámara. rápido a los que están escuchando. Está aparte filoso, sí, es Sí, filoso. sí, Es sí, un pues es pedazo de metal. metal deforme, no tiene una forma homogénea. Y sí, esto te cae en la cabeza, en un ojo, en un brazo, en un algo, y sí te genera un Por daño eso el muy grande. protocolo es que cuando va a caer el misil te tienes que tirar al piso y cubrirte la cabeza, Por porque lo cuando menos. cae el misil hace un efecto como de hongo, suben los restos del misil, vuelven a caer y es lo que te tienes que cuidar. Entonces cuando el radar viene, llega la alerta, te avisan y te corres a tu refugio. Después ese mismo radar en el momento que sale pone un misil en el aire de sistema de protección del domo de hierro y empieza a volar. Y ya que está volando, lo detecta, ahora sí que le dicen, tú con cambia su dirección, que hay videos espectaculares en redes Sí, sociales, increíble. y se va sobre él y no lo impacta. En cuanto está por llegar a él, se hace explotar ese misil de Israel y la explosión es la que detiene al otro misil. Ok. Truenan los dos. Lo llama el impacto. ¿Cómo loco. funcionaría como un tipo escudo? Es Se un escudo inmola. tal Como cual, el se buscamil, inmola. como Se el inmola y- buscaprimeras de Mario Kart, Ándale, ¿no? tal cual. Para los que realmente lo están buscando como un objetivo más Algo sencillo. así y baja y tumba el misil. Después está el otro sistema que es el David, que son para misiles más grandes, o el sistema Arrow. Son como unas capas de cebolla, así lo han Sí, dicho sí, mucha sí. gente, que tiene Israel para protegerse de todos los misiles que están recibiendo todos los días y que también ellos mandan hacia afuera todos los días, cada hora, sobre todo en estos momentos. Ahora tiene 60 segundos en México, por ejemplo, un temblor. Ajá. ¿Cuánto tiempo tengo en mi aplicación para que si suena? Depende de dónde venga el ataque. Por ejemplo, por eso ahorita que hablaba Val de los desplazados. Ahorita en el norte de Israel, y te hablo de una franja de 30, 40 o hasta 45 kilómetros desde Líbano o Siria hacia el centro, no hay gente o hay muy poca gente. Hay 60,000 desplazados ahorita en Israel que los tienen viviendo en departamentos o en hoteles incluso que paga el gobierno y que tienen ahí un año, que fue desde el 7 de octubre, que fue el ataque de Hamas, ¿no? Entonces, para ir al norte, van activando las zonas del ejército, las fuerzas de defensa israelí. En esta zona ahorita están bombardeando un día sí, al otro también. No hay forma de entrar, incluso no te dejan. O tienes que entrar con el ejército para hacer estos recorridos porque están uno tras otro tras otro. De hecho, tú entras a la zona de los Altos de Golán, que es más hacia el este, y ves todos los campos quemados. Mi primera reflexión como mexicano y muy agreste y de mi, ¿cómo se llama? De Provincia TV, fue de, güey, están quemando el campo para prepararlo y para cultivar. Ni madre, güey. No, O sea, no, son... no. Cada ratito caen los restos de los misiles y eso quema los pastos o los pastizales y tú ves puro quemado a la distancia porque están cayendo uno y otro y otro. Muchos sí los dejan caer por el tema de lo que decíamos de Sí, la tú lo hora. ahorras. Exactamente. Entonces, tú con la aplicación vives en Coyoacán, la activas aquí. Vas a ir a Polanco porque vas a ir a comer, activas la zona de Polanco Wow. y a ti te vas monitoreando. Y ese es el día a día. Y yo hablaba de la normalidad porque un viernes en Tel Aviv, que es una ciudad muy al centro, más pegada hacia Gaza, que Gaza ya casi no manda misiles porque prácticamente está devastada Sí, después No, de un no año. tienen ¿Qué dinero manda? tampoco. Exactamente, que ahora dicen que sí, con los túneles que acaban de agarrar al líder Hamas, pero bueno, son las versiones de uno a otro lado, tú compras la que quieras, ¿no? Pero entonces Tel Aviv casi no recibe misiles, entonces tú sales y ves a los chavos de cualquier edad echando peda, festejando y demás, celebrando, porque si no se vuelves loco. Otra cae un misil y en 15 minutos o en 20 minutos ya no hay nada. Puede caer en una intersección
Y en cuanto llegan las fuerzas de emergencia, checan si hay lesionados o muertos. Empiezan a hacer un censo, llegan también como protección civil y empiezan a ver los daños en las casas. Entonces van casa por casa. ¿Tienes daño en tu casa? Sí, fíjate que fueron tantas ventanas, tantos vidrios. Te hacen tu registro, tu papelito, te lo paga el gobierno. No puedo Y creerlo, mientras normal. hacen la rueda de prensa diciendo que sí, un misil de Hezbollah cayó y demás, ya están las barredoras atrás limpiando para dejar todo como si no hubiera pasado nada. Tiene sentido, porque si no lo hicieran tan rápido y tan ágil, hasta un tema de salud mental, Psicológico, la ¿no? gente no podría seguir diciendo, es que ahí cayó uno, ahí cayó otro, y ahí cayó otro. No, así es, porque caen misiles todos los días. Oye, aparte de eso que nos comentabas, ¿qué fue lo que más te sorprendió, ya sea porque te lo hayan narrado, contado, lo hayas visto, lo hayas vivido o acompañado en este proceso? ¿Cuántos días duraste? 10 días. 10, en estuvimos, sí. estos 10 días. Pues yo creo que el domo, verlo en activo, verlo ya encima de ti los misiles, sí te impresiona, te detona muchas cosas. Yo creo que íbamos un grupo de periodistas, eran 10, cuando empezaron los ataques, 3 dijeron, ¿sabes qué? ¿Ah, No sí? voy, sí, eran de Argentina, porque hay mucha población argentina, ya israelíes argentinos de muchísimo tiempo, entonces es una nota muy importante para ellos. De España, de Panamá, varios de ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor ya no juego. Y muy respetable, ¿no? Porque al final de cuentas es una zona activa y si no vas a poder hacer tu trabajo bien, ¿Para qué ¿para también qué te vas, no? desgastas? Sí. Y la otra fue, les decía, los de prensa se quedaban normalmente en Tel Aviv haciendo entrevistas con los secuestrados porque había ya todo un panel preparado para hablar con la familia de los desplazados, con la familia de los 101 secuestrados que permanecen en los túneles de Hamas. Y el argentino, que es de TN, y yo dijimos, pues vamos al norte porque queremos ver qué es lo que está pasando. Por eso contratamos este fixer, nos fuimos y ya ver el tronar los cohetes y ver cómo funciona, así dices, ah, cabrón, entiendes otra realidad, ¿no? Y entiendes el por qué llega a ver esta declaración de la mexicana que también subía a redes sociales. Ajá, de ella te iba a comentar, Sí, o sea, sí, que sí. prefiere quedarse ahí. ¿Por qué? Pues porque tiene todo el sentido, y yo lo digo a título personal, ¿no? A ver, le había caído un misil, era la primera vez, ella tenía 11 años que se fue, era de Puebla, si mal no recuerdo. Entonces tienen 11 años viviendo ahí, sí sabía que el domo se activaba, no con la frecuencia que está ocurriendo ahorita, pero cayó el cohete a nada de su edificio, cayó en un patio en la parte de acá, pero la onda expansiva es tan grande, a pesar de que el cohete es pequeño, que devasta pues, todas las ventanas, los aires acondicionados, Sí, sí, y vale. la ventana donde dormía su hijo pues quedó hecha charamusca, ¿no? Con vidrios volando y demás. Ahí sentada en la cama, dije, oye, acaba de caer tu misil. Nunca había pasado esta experiencia. ¿Te regresarías? Me dice, claro que no. Dice, porque yo aquí tengo un domo de hierro que me protege, tengo un refugio en mi casa que me protege. ¿Qué me va a proteger allá? Porque yo Wow. desde acá escucho el tema de Ya las le hizo buena desapariciones, organizado. de las violaciones. Yo aquí saco a mi hijo al parque seguro, allá no. Y hubo muchas reacciones Wow. en redes desde pinche vieja loca, que ella me dice, sé que me van a decir loca. Dice, pero este es mi día a día, es mi realidad. Y a otros dicen, tiene sentido y es un batazo de realidad, pero también el tema de la normalización que tenemos los mexicanos. Está pésimo, es peor que el de la guerra, creo yo. Estando allá fue cuando decapitaron al alcalde de No es Chilpancingo. una guerra civil. ¿Se Sí, acuerdan sí. del Diferente, hecho que pero Pero apareció? vivimos una guerra también constante que nunca sabes de dónde te va a caer. Vuelvo Bueno, a lo por mismo, eso, creo guerra que ella- civil, porque quién Sí, está sí. originado Creo entre- que ella tiene un punto muy interesante ahora que yo lo estoy viendo desde ese lado, en el que, pues allá sí hay pese al descontrol, hay un control. Hoy no sabes si saliendo de donde estamos en este momento te van a atacar, te van a cortar, te van a quitar, te van Si a vas a secuestrar, te llegar, van a- si alguno de tu familia no va a regresar. tienes idea. O sea, entiendo un poco y hoy hago un poquito más de coherencia porque yo tengo un cuñado que vive fuera y que una de sus excusas para no regresar a México es que hoy su hija puede estar libre en Segura. cualquier lado y dice, sí, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de muchísimas posibilidades económicas, estoy lejos de muchas cosas, pero hoy la paz que le puedo dar a mi hija aquí es diferente. Y hasta que no escuchas una historia tan densa como esa, no lo entiendes. Ahorita que hablabas de hijas, hablo de Constanza, tengo una hija de 14 años y otro de Sí, sí. más chiquillos. Estando allá fue cuando ocurrió el tema de la decapitación del alcalde de Chilpancingo. Sí, sí. Fue nota internacional. Estábamos con los compañeros y de repente llega la foto y demás. Ah, cabrón. Me dice, ¿qué pasó? Pues pasó esto y esto y esto. A ver, enséñanos. Les enseño la foto y me dices, es que ¿cómo pueden vivir así? Dije, pues es que es nuestra normalidad. Y los mismos israelíes que estaban ahí cubriendo me decía, es que es una locura, es un capítulo de Breaking Bad. Quien ha visto la serie Sí, recuerda sí. la cabeza en la tortuga, que Sí. es el tema de los cárteles. El problema, y creo yo, es que nosotros no le decimos las cosas por su nombre. Los grupos delincuenciales, los grupos criminales y los cárteles tienen todas las características para ser una guerrilla o para ser terroristas. Siembran terror.
El tema es que allá sí les dicen grupos terroristas y nosotros no, porque no le conviene a la autoridad o porque no lo hemos normalizado. Totalmente. Pero cumplen con cada una de esas funciones o características. Nosotros vivimos nuestro terror y ya nos acostumbramos a ello. Si no, nos saldríamos a la calle, si no, haríamos nuestro día a día. Ellos, su terror son las bombas y siguen haciendo lo mismo. Hablando de terror, evidentemente el miedo existe, somos seres humanos. Desde el minuto uno, ¿qué sentías? Porque a mí sí me llama la atención. Yo me sintonizo un poco con esos periodistas que de pronto dijeron, pues también qué necesidad de estar aquí, pero tú seguiste y seguiste y seguiste. El miedo, ¿cómo trabajó en tu cuerpo? Cristian nada más me dijo, a ver, ¿seguro? Cristian es su esposa. Cristian es mi esposa, perdóname. Cristian es mi esposa, me dijo, ¿seguro? Sí, vas. Si nomás regresa y regresa completo. Punto. Fue la única encomienda, Te ¿no? echó la bendición, por así Exactamente. decirlo. Dijo, Sí, vas, sí. güey, a chingarle porque sabe la importancia y también lo que busca como el periodista. Obviamente esta es una prueba y un reto muy importante, ¿no? Entonces, ya estando ahí, el otro tema era, hablaba yo de constancia de mis hijos, la de 14, tengo otra de 5 y tengo otra de 4 que acaba de cumplir. Entonces, a los más morritos, pues papá se va a chambear, ahorita regresa. Constanza, con 14 años, Ay, no, ya no la bueno. mareas tan fácil, ¿no? ¿A dónde vas, Israel? A ver, yo sé que allá hay tema. No, fíjate, vamos a estar tranquilos y demás. En el tema de la bendita o maldita tecnología, yo me llevé equipo básico para hacer la cobertura, mi tripiecito, 2 celulares, porque ustedes saben perfectamente que los fierros fallan, y dije, donde me falla el celular, pues traigo el otro. Y entonces yo a la cobertura lo traía con 2 celulares. Y los videos los hacía con su celular. Pendejo yo, que se me olvidó que está sincronizado con su iPad. No, Entonces, los no, primeros no, bombardeos, no. pues grabándole acá y demás, y miren, en este momento nos están Ya bombardeando. se estaba almacenando en el Constanza, iPad. obviamente, de repente llega un mensaje, papá, me dijiste que no iba a estar así, cosa que ya tuve Ay, que platicar reina, con pues ella sí, regresando. Pero fíjate, fue una buena entrada para hablar de esto mismo que acabamos de plantear, Con los niños. para hablarlo con ella y decirle, hija, a mí me preocupan otros aspectos más allá de si una bomba o no. Ellos cuentan, sí, con el respaldo de Estados Unidos y la tecnología, nosotros no contamos con ese nivel de protección. Por eso mi exigencia de repente como papá o como papás, Cuídate, ya subiendo, tal. exacto, ¿Dónde mantener la estás? comunicación total. Entonces, pues al final del día, y guardando la prudencia del término, capitalizas el escenario para decirle, ojo, esto pasa aquí, pero nuestra realidad es muy diferente, sigue siendo igual de delicada, puede ser igual de fatal o de trágica, mucho cuidado y pues esta es una realidad muy cabrona también la que vivimos nosotros. Está muy La bien. labor periodística en México es muy peligrosa, sobre todo cuando le entras a asuntos de investigación del crimen organizado, de donde vienen, cuando los expones, etc., etc., incluso hasta los políticos, ¿eh? No se sabe a veces quién es más peligroso. Pero en el tema de cuando te tienes que preparar, quieres ir a esta cobertura, sabes cuándo te vas a ir, cuántos días vas a durar, sabes lo complicado que está el territorio ahí. ¿Cómo se preparó Roberto Ruiz mentalmente, ya conociendo a lo mejor parte de la realidad? En teoría, en visitas, pero sabiendo que igual no sabes con qué te vas a conseguir ni qué te va a tocar, porque bueno, así de impreciso es la guerra. Eso psicológicamente. Y 2, luego, físicamente, con materiales que te llevaste. ¿Cómo fue armado en sentido figurativo, obviamente, Roberto Ruiz a cubrir eso? Pues mira, el tema es, por el lado tecnológico, pues los fierros, lo que les decía, irte preparado para que todo te falle, tener el respaldo. En el tema de seguridad, pues sí A me ver. pasaron mi chalequito antibalas, que obviamente traes uno más fuertecito para cuando vamos al norte, que incluso el gobierno, digo, el ejército lo proporcionaba el casco, no podías andar sin casco por el tema de residuos, constantemente están tornando los cohetes, entonces sí hay refugios en las casas, les decía, pero también obviamente en la calle. Son como unos contenedores de barco hechos de hormigón, donde la gente corre y se mete y ahí resguardas. En pasan caso los de que 15 te minutos. toque la Ahí. alerta ahí en la calle. En, en la parada de camión, en sitios normalmente abiertos, al lado siempre va a haber un refugio. Ok. Y hoy hay más tras el 7 de octubre, ¿no? Y esto fue el tema de los ataques terroristas. El tema es que actualmente es un ojo al cielo y otro en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre que hay actividad militar o actividad de ataques y demás de alguno de los actores, los demás llegan a radicalizarse. Entonces, estando ahí, por ejemplo, hubo un ataque en una estación de trenes donde mataron a 7 personas, es cierto, hirieron a 7 personas antes de que los mataran. Sí, lo tirotearon. Y a los 3 días, otro ataque también con arma de fuego o con cuchillos, donde mataron a una chava e hirió otros 2 antes de que un beduino israelí, que es otra rama, que están ahí en asentamientos y demás, pues se radicalizan, se encabronan. Les detona un sentimiento Sí, de, sí, de de enojo, opresión, de enojo y demás, y llegan a hacer este tipo Y de hay mucha gente de actos. Israel que no está de acuerdo con el actuar de Israel. Muchos. Actualmente, de hecho, en Tel Aviv, que es como la zona más fresona, por así decirlo, donde están, por ejemplo, los chavos, Netanyahu está muy mal visto. Por todos lados ves un letrero que dice regresa a los casa ahora.
No, que es la los exigencia de los secuestrados. chavos, exactamente. Haz lo que tengas que hacer, cabrón, pero Pero necesitamos que regresan a la regrese. gente, sí. Porque hay 101 de los 256 que secuestraron. Los demás fueron un intercambio, regresaron a 100, incluidos cuerpos, que fue el único intercambio que ha hecho el gobierno con Hamas para poder sacar a algunos secuestrados. Y de esos 101, los últimos trabajos de inteligencia de las fuerzas de defensa dicen que por lo menos la mitad ya murió, que sería recuperar los cuerpos. Dentro de ellos, 2 bebés, que es una tragedia porque hay muchos niños involucrados, de uno, insisto, y del otro lado. Entonces, preparado ibas con esto por el tema de radical. Y lo de física y emocional, pues fíjate que no. ¿Por qué? Porque para empezar vas, mi rey, ¿no? O sea, te subes o no, No te te subes dan porque elegir. el avión Mira, está nosotros ahorita. ya sabemos que también en nuestros temas son de ahorita o no lo tomas o no lo tomas. ¿no? Exacto. O sea, Entonces, pues sí sabes que vas, pero quien ha seguido un poquito de mi chamba, pues me gusta vivirla desde el fondo, desde, pues si vas a Chalco, al tema de las inundaciones Te con vimos aguas también negras y ahí, caca, sí. pues métete a la caca, cabrón, porque si no, no vas a poder realmente narrar cómo le está sí, viviendo no a la puedes gente. emitir una opinión. Si Desde no afuera, estás- no, pues sí huele a caca, pues obviamente es caca, pero ellos que llevan un mes ahí en contacto con el ¿Cómo se agua y demás. siente? ¿Qué vibras? ¿Qué? Soy de esos y a Sí, mí sí. me gusta y me he metido a 2, 3 escenarios por ahí. Entonces, como que vas preparado. No sabes qué te va a detonar hasta que escuches el primero. Entonces, al primer boom, cabrón, vas bien, ves la explosión en el cielo, la ves porque el sonido, pues en lo que llega, y escuches el chingadazo y dices tú, cabrón, no son los cohetes de mi feria. Entonces, ya dices, va, sí juego y a chambear. Entonces, te pones en mood, vamos a narrar y voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible, guardando esta imagen o esta opinión objetiva de lo que está pasando y para que la gente entienda en mi país, en mi contexto, qué es lo que está ocurriendo aquí en Israel con todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues ponte a chambear y cuando regresas, pues ya verás. Fue ¿Duermes un pedo tranquilo? entrar, fue un pedo Lo que te iba a regresar. decir, ¿dónde duermes? No, ¿Duermes no, tranquilo? yo pensaba, duermes tranquilo aquí, ya regresando. Ah, Sí, no, sí, yo también fíjate. quiero saber allá. O sea, En el tema del estrés postraumático y Ajá. demás, no, porque No. al final de cuentas, pues estás escuchando las bombas y no y estuviste creo que realmente en dentro una de todo te situación fue de peligro. bien, Sí, sí, digámoslo, por supuesto. sin ser... Por supuesto, ¿no? Y no me voy a aventar el drama, ni mucho menos, porque no es. Y hay otros periodistas que les ha tocado vivir escenarios de terror y respeto muchísimo eso y no me atrevo ni siquiera a voltearlos a ver con el respeto debido, ¿no? Entonces, pues de que vas y cómo duermes, pues vas moviéndote y donde te toque y sí que en el norte y acércate la posibilidad de traslados. De repente, por ejemplo, allá usan mucho la aplicación el Waze como aquí, pero en el tema normalmente están cortando señal cada minuto, cada cierto tiempo para evitar que los misiles dirigidos hagan impacto. Entonces, de repente el Waze te ubicaba en Líbano, ¿no? Ojalá, cabrón, estuviera en Líbano para reportar desde allá, ¿no? Yo sigo en Israel. Entonces, sí es muy difícil moverte solo y pues donde vas agarrando, donde te va cayendo la noche, ¿no? Entonces, es muy padre en el aspecto periodístico, pero es muy lamentable ver todo esto que está pasando, que no va a parar. Tú lo decías, o me preguntaban el tema de Netanyahu, está muy mal visto. Netanyahu va a alargar, el primer ministro de, allá de Sí, Israel, sí, sí. va a alargar lo más posible este conflicto porque hay una investigación en su contra. Estaba Ok. políticamente por los suelos. La guerra lo levantó, la guerra siempre la saben capitalizar en el tema económico, en el tema político. Y después del 7 de octubre, que les habían advertido a Israel desde Estados Unidos, oigan, jamás parece que está planeando esto. Al parecer hubo una negligencia, los Que agarraron les con falló la guardia baja. inteligencia. Exactamente. Pero es que Entonces, todo también, o sea, digo, entre comillas, si sí falló o no, vaya, todo es un también tema humano. Por más tecnología que le puedas meter, hay un error humano constante que no puedes tampoco depender de él, ¿no? de acuerdo, pero Gaza es una frontera tan chiquita y con un ejército tan grande un como el mini israelí que territorio, no sí. podían, no debieron entrar tanta Ok. gente. Entraron 1,200 soldados del grupo extremo de Hamas, eran soldados capacitados. En los túneles A también matar. que se Sí, descubrieron sí, sí, ahí. no podría haber Exactamente. ese margen de error. Por decirlo Hamas de tiene alguna forma. 500 kilómetros de túneles a 20 metros de altura y desde ahí operan utilizando tristemente como escudo a la población porque están debajo de casas, de hospitales y demás. Algo que está ocurriendo copia fiel ahora en Líbano y que el futuro de Líbano, si no hay algo diferente, va a ser el mismo. Y siguen bombardeando y ahora diciendo que ya mataron a los líderes de Hamas y es una situación bien delicada. Insisto, lo va a alargar lo más posible porque esta investigación que hay a la par quiere un responsable, quiere una cabeza para decir por qué murieron 1,200 personas y le quieren poner un nombre que muy probablemente todo apunta a Netanyahu en el tema de la responsabilidad, que él es el último encargado o el primer encargado. Entonces él lo va a estirar, lo va a estirar, lo va a estirar con estas victorias contra los líderes de las guerrillas
y pues falta mucho. para E que se intereses logre. más grandes, ¿no? Por Irán supuesto. ahí moviendo el ajedrez del tablero con Es sus Estados peones. Unidos contra Irán, es Estados Sí, Unidos sí, esa contra es la Rusia, es verdadera Estados guerra. Unidos contra Esa China, es la ¿no? verdad. Porque de dónde están viniendo el armamento, obviamente, pues lo patrocinan otros países y la ruta de entrada ahorita es Irán y después de Irán Siria y de Siria llega a Líbano y ya que acaben con Líbano lo van a brincar y es algo un cuento de no acabar. Creo que está de más hacerte la pregunta, pero definitivamente regresarías a un territorio de guerra. Por supuesto. ¿Y Por más supuesto. extremo del que hoy te tocó? Pues es que lo extremo no... Sí no- te rifarías en el sentido como no estos periodistas que pues valoran también el tema familiar, etcétera. Si te dicen hoy sí vas a ir a Líbano, hoy sí vas a ir a la Franja de Gaza. Me encantaría porque creo que mi cobertura quedó incompleta. Porque entiendo el sentir de mucha gente que me decía, ay cabrón, ¿y por qué no te metes al Líbano? No, porque no es podía. fácil, no puedes, exacto. No Por puedes tema de estar en dos logística. lugares al mismo tiempo. Número No, uno, y aparte aparte... el tema de logística de dejarte entrar, no sé, whatever, no Exactamente. Y por ejemplo, ahorita no hay un vuelo directo para allá, ¿no? Al final del día, les decía, fueron 3 días para poder entrar porque te van cancelando vuelos y abren y cierran constantemente el espacio aéreo. Únicamente 2 aerolíneas, el AL, que es la aerolínea del Estado, y Arkia son los que están entrando a Israel y porque tienen un sistema incluso antimisiles. Tienen bengalas como las de las películas que van volando y sueltan bengalas en caso de que tiren un misilazo. No, me muero. Hay un elemento de la Mossad, de esta inteligencia israelí, entre los pasajeros en cada vuelo que te está monitoreando a ver qué estás haciendo. El tema de las revisiones sí es complicadón. De que me encantaría, sí creo que debo hacerlo para completar mi visión de lo que está ocurriendo. Y el tema de exponerte de más allá de la petición de mi mujer, de decir, güey, no te expongas un poquito más de lo que deberías hacer, es un tema bien complicado porque puedo incluso hasta participar de... Cuando fuimos a Siria me dijeron, güey, no vayas a entrar a Siria. Había una forma por medio de un contacto que yo tenía en Jordania para poder entrar a Siria. Siria. El tema es que un par de meses antes habían secuestrado los de ISIS cierto, a un par de periodistas te expones españoles a Sí, otros. sí, sí. que después te usan como moneda de cambio. Más allá de que te maten o que pueda ocurrir, a ellos, al gobierno español, exigían $2 millones para poder liberar a estos. Entonces te vuelves parte del conflicto. Estás incluso hasta patrocinando el tema del terrorismo. Entonces, qué chingón, yo quiero ser el héroe de guerra y mire, yo traigo... Creo que tienes que ser muy medido, dar pasos firmes en todo sentido para hacer una cobertura responsable como la que intenté hacer y como las que intentaré hacer a futuro. En comparación, porque me dijiste que fuiste, nos dijiste que fuiste con tu equipo, fuiste solo. No me tocó llevar cámara a mi negro, que he hecho Ajá. a Ricardo, Sí, sí, que sí. ha sido compañero de 1000 batallas, que tienes que confiar en él plenamente, sobre todo en escenarios complicados. En Venezuela, cuando hicimos esta incursión ahí medio ilegalona, porque entramos por una trocha en Colombia para hacer la cobertura y demás. Sí, porque tampoco te iban a dejar entrar, amigo. Oiga, vengo a evidenciar aquí el tema de la dictadura del señor que ve pajaritos. También ¿no? te iban a preguntar a qué viene a hablar usted aquí o qué va a hacer. Y o no, qué. y ahí ya había varios encarcelados y eso sí me da como cosita, Estos ¿no? medios No, capitalistas, no. derechistas. Oye, no, retomando el tema en comparación y hablando de coberturas, creo que México a lo mejor todavía está en pañales en comparación a otras cadenas internacionales donde el peso de la cobertura de información internacional es mucho más grande, es mucho más amplia, es mucho más pesada. ¿Cómo podías tú también ver a tus colegas en la labor? Me dijiste que compartiste más Con el argentino, con pero Gonzalo, con prensa. saludos, amigo. Pero de televisión, ahí en Israel no viste como otra cadena televisiva abordando y Grande. tratando el tema. Había la BBC, que por ejemplo todos ellos iban con guardaespaldas, que sí de repente me sentía Es que de, son "Güey". medios más Exactamente, especializados. ¿no? No, y aparte les levantan un gringo, olvídate. Imagínate lo Es que que le sí te exigen a metes en Estados un Unidos problema. en el tema Bueno, de quieres a tu BBC A tu y también periodista. estaba CBS. Sí, Por eso porque- te decía Sí, sí. el gringo, porque había CBS, BBC y otra cadena, no recuerdo, una de Australia, no recuerdo el nombre. Pero todos ellos iban con guardaespaldas. A ver, ya en un tema de sincerarme, creo que no había necesidad. Entiendo su visión, porque por ejemplo estábamos a 1 kilómetro de Gaza, íbamos con el ejército, ¿no? Al final del día otra nueva incursión, el ejército estaba ahí, estaba en bombardeo. Entiendo precisamente, yo nunca sentí que requería de un guardaespaldas. Pero el tema de la visión o de las coberturas que hace México, a mí me impactó mucho lo que hacía Argentina. Ok. De repente unos enlaces que hacía Gonzalo, mi compañero, de 17 minutos continuos. Entonces decía, güey, ojalá me dieran a mí 5 minutos Sí, de sí, un noticiero, sí, cabrón, qué ¿no? Porque joya. entiendes que pues, de la lejanía de repente que Y sienten. es el peso, es que hay muchos países que sí le dan mucha importancia a la nota Al conflicto. internacional. Y al Una por la gran conflicto. cantidad de argentinos, la otra porque, por ejemplo, en Argentina tienen un rating, un sistema de emisión de rating en tiempo real.
Literal, la van hoja se marcando por mueve. minuto, casi, casi. Entonces, Claro, y güey, si tú está- vas picando, quédate. No, mano, si eso, Quédate. si eso lo tuviéramos aquí, a lo mejor Flota en en otro lo que lugar sea, estaríamos. cabrón. No, exactamente. Alárgate y te vas y el comercial se fue a la fregada. Entonces, era la diferencia y me gustó ver cómo operaban en ese aspecto. Acá en México, pues sí, lo sienten lejano. Es espectacular, insisto una vez más, guardando el término, ver los bombardeos y los bombazos y el protocolo y cuando nos bajan de la camioneta por ley y demás. Pero pues al final de cuentas es el conflicto de allá. Creo que cuando les pones esta comparativa de la normalización de la violencia, se hace un poco más atractivo y ese también es de cuenta tu responsabilidad como periodista, ¿no? Justo con eso yo quería empezar como a cerrar un poco que obviamente la labor periodística que haces es enormemente gratificante para todos nosotros, que evidentemente te crece, te hace mejor persona, te hace mejor periodista, pero creo que lo que nos puede servir a nosotros de este lado cuando escuchamos una historia como la tuya es ese contraste entre lo que está pasando en nuestro país y lo que pasa afuera. Muchos mexicanos minimizamos lo que pasa en México. ¿Por qué? Porque si bien no está normalizado como lo estamos viendo allá, hemos entrado en una paz y en una comodidad de vivir en un país que se está cayendo a cachos, porque también no nos queda de otra. Porque como dices, viviríamos con miedo de salir a la esquina, viviríamos con miedo de hacer, de deshacer. Pero creo, pero creo que este contraste es muy bueno a escala para que nosotros entendamos que nada, ningún problema de ningún país se debe de minimizar de cierta forma. No vivimos tampoco en una burbuja. Nadie vive en una burbuja. Los problemas de unos tienen que ser los problemas de otros. Hay que empatizar, hay que conectar. Yo creo que ese mensaje le serviría también muchísimo a la gente para que empezara a entender cómo todos tenemos que empezar por nosotros para que estos conflictos dejen de existir. Y que entienda que la gente que lo que pasa ya al final de cuentas va a repercutir a ti, por más que sea Israel, y no lo vemos aquí en el tema, por ejemplo, de la rapiña en carretera, la rapiña en transporte público, esas son las grandes compañías, brother, te van a subir el precio del producto porque ellos no van a perder, entonces déjalos que roben el camión, no, todas estas cadenas y todo está conectado al nivel, pero te hace nota o te importa hasta que te pega a ti. Tú lo decías y por eso yo hablaba del tamaño de Israel, México 30 veces más grande, pero hoy pregúntale a los de Culiacán cómo están viviendo su normalización de la violencia. Cuando tiene gente o niños el día de hoy, y yo te hablo de conocidos míos de Sinaloa, soy de Sonora, que me dicen, güey, tengo 2 semanas que mi hija no quiere salir a la calle, no quiere ir a la escuela, porque como ya están una vez más retomando el tema de los protocolos o los simulacros para balacera, dicen, mamá, yo no quiero ir. Quiero que le digan a la gente allá en Culiacán o a ese tipo de mamás Normalízalo. que todas las noches sus hijos se levantan, exactamente, se levantan asustados, pero aquí no pasa nada, pero aquí no vivimos terror, pero aquí no vivimos violencia. Viendo y revisando los homicidios, ahí ya tenemos bastante terror, ¿no? Pero hasta Y que le desplazamientos también internos. Te agradecemos muchísimo. contrario, ustedes. Última pregunta. Dígalo. Próximo territorio Ay, que sí. te No, no gustaría ¿Qué visitar. te gustaría? No es que lo vayas a hacer en este instante. Me gustaría regresar o a Gaza o a Para Líbano. contar la otra cara de la moneda. Totalmente, porque, a ver, es la realidad y el enfoque y cada uno de las partes va a maximizar el tema y te parte el corazón ver a los niños de Gaza muertos, pero también Israel entiende ese aspecto y ahora en Líbano creo que me falta esa parte y me encantaría tener la oportunidad de ir a retratarlo porque para evitar y el que no conoce su historia está destinado a repetirla y al final de cuentas es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como periodistas. Necesitamos más periodistas como tú porque no todos tenemos las Gracias, agallas de tomar un avión donde sabemos que todo está bastante turbio y peligroso y a veces no nos importa la tragedia ajena y corazones como el tuyo sirven mucho para informarnos y hacernos pensar y ser mejores seres humanos. Te Por agradezco último, el ¿por comentario. dónde seguimos tu trabajo? Sí. @Roberto_Ruiz G, así está ahí en todas parejas, en todas las que tengo y las que no, pues las abriré con ese mismo. ¿Y tu programa? Los Ruiz, Lara. Los Ruiz Lara, de lunes a viernes 8 a 9 de la mañana, Azteca 1 y la transmisión en Facebook y en TikTok. Perfecto, pues ahí te vamos a estar bien. Muchas gracias. Gracias, Los dos. Roberto. Esto fue otro episodio entre A y B.